clases, pero de moléculas especializadas dedicadas a un fin último, que son generar reacciones en sistemas biológicos. Eso es lo que vamos a ver entonces en la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a iniciar con el concepto de biomoléculas. Entonces, ojo a esto, chicos. Cuando hablamos de biomoléculas, normalmente estamos hablando de moléculas químicas en un contexto bio o en un contexto biológico. Recuerden por allá de algún curso de química general que ustedes hayan visto alguna vez en el colegio o en otra parte. Recuerden que las moléculas se forman a partir de elementos. Cuando los elementos químicos se enlazan, forman moléculas, y entonces uno aquí, antes de hablar de biomoléculas, tiene que introducir un tema que se llama bioelementos. Entonces, antes de entender qué es una biomolécula, vamos a hacer un recorderis, porque yo sé que esto ya lo vieron en biología, y vamos a hablar de bioelementos. Recuerden que existen dos grupos de bioelementos. Están los bioelementos primarios, y están los bioelementos secundarios. Pero bueno, miremos para qué sirven cada uno de ellos. Entendamos el contexto de las cosas. Chicos, resulta que cuando hablamos de biomoléculas, ya no vamos a tener toda la tabla periódica en elementos disponibles para generarse, sino un grupo más pequeñito y un grupo más específico de elementos que se forman o que se unen para formar las biomoléculas. ¿Quiénes son los bioelementos primarios? Son los bioelementos que se encuentran en mayor proporción. ¿Cómo así que en mayor proporción? Si usted hiciera un conteo de cuántos elementos o cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos nitrógenos tiene una biomolécula, entonces ahí estaría hablando de los bioelementos primarios. ¿Quiénes son principalmente? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, principalmente ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace un bioelemento primario a la hora de generar una biomolécula? Ellos generan el croquis de la biomolécula. ¿Cómo así? Piensen en una biomolécula como un rompecabezas. Tiene un croquis, una forma o unos átomos que le dan la estructura, y tiene algo adicional que se pega a esa estructura para generar una función específica. Entonces, ¿yo qué podría decir de un bioelemento primario? Por ejemplo, voy a hacerlo con una proteína. Un bioelemento primario, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, generan esto, el croquis de la proteína. Esto es una proteína, más adelante van a entender por qué tiene esta forma. Esta estructura o este croquis de la molécula está armado por estos bioelementos. Son primarios porque en su mayor proporción están hechos. ¿Qué son los bioelementos secundarios, chicos? Los bioelementos secundarios son aquellos que se encuentran en menor proporción. Pero no quiere decir que sean los más o que sean unos más importantes que otros. ¿Quiénes son principalmente? Los iones de potasio, de calcio, de sodio, de hierro. La mayoría de ellos metales, que vienen ionizados. Eso es lo que nosotros llamamos electrolitos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, chicos? ¿Cómo se da una asociación entre un bioelemento primario y uno secundario para generar una biomolécula? Los bioelementos primarios forman el croquis de la molécula. Y los bioelementos secundarios, en algunos casos, vienen y ayudan a la biomolécula a tener una función específica. Entonces, por ejemplo, chicos, esa proteína que ustedes ven ahí dibujada en el tablero es la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. ¿Quién es el que le da el poder de poder transportar el oxígeno en la sangre? El hierro. Si el hierro no estuviera metido en la mitad de esa estructura, no podría generar transporte de oxígeno en la sangre. Entonces miren, chicos, que cuando hablamos de biomoléculas y lo enlazamos con bioelementos primarios y secundarios, entendemos que los bioelementos primarios
forman el croquis de la molécula. Los elementos secundarios vienen a otorgar propiedades específicas a esas biomoléculas. Este es un ejemplo de acople entre ellos dos. ¿Bien? Entonces, chicos, ojo, si tenían de pronto ese sesgo de pensar de que algunos son más importantes que otros, que entonces sin calcio podemos vivir, pero sin carbono no. Va más hacia la proporción. Son menos, pero son igual de importantes. ¿Bien? Entonces resulta, chicos, que a partir de esos bioelementos primarios y secundarios, cuando ellos empiezan a enlazar, se forman las famosas biomoléculas, identificando tres grupos principales. El grupo de los carbohidratos, el grupo de los lípidos y el grupo de las proteínas. Estos son los tres grupos que nos quedan por ver en este curso. Vamos a ver uno por uno, vamos a identificar cuáles son sus estructuras, cómo se forman, qué tipo de átomos tienen. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones de uno y de otro. ¿Qué significa que un carbohidrato sea una fuente de energía rápida, pero un lípido no y una proteína tampoco? ¿Qué significa que se metabolice más rápido un carbohidrato que un lípido, que una proteína? Pero todo eso visto desde la estructura. Entonces yo sé que ustedes en biología ya vieron funciones de carbohidratos, lípidos y proteínas, ya los conocieron más o menos, pero aquí nos vamos a dedicar específicamente a entender desde la estructura química por qué se dice lo que se dice de cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Claro eso? Sí. Entonces hoy vamos a empezar con el primer grupo. Nos vamos a dedicar en la clase de hoy a los carbohidratos. Ahora, este es el orden grande. Es igual, ¿no? Es igual que el de nosotros. ¿Sí? Que es igual que el de nosotros, ¿no? El salón. Es igual. Creo que allá las mesas ocupan más espacio. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, carbohidratos. Chicos, los carbohidratos son biomoléculas que están compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sus tres átomos principales. Y normalmente también los llaman hidratos de carbono. Mami, si no tengo ese marcador que escriba bien, entonces, chicos, ¿cómo así que hidratos de carbono? ¿Cómo se combinan los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno para generar carbohidratos? Miren, normalmente lo hacen haciendo cadenas continuas de carbono-carbono de esta manera. Voy a dibujar un carbohidrato. 1, 2, 3, 4. Cadenas de carbono con grupos funcionales que pueden ser aldehídos o cetonas. Si yo quisiera dibujar un carbohidrato en forma de aldehído, entonces le dibujo el grupo funcional aldehído y lo otro lo hidrato. ¿Qué significa hidratar? Tener grupos hidroxilos. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? El acaban de pasar. El alcohol, el OH. Y lo uno con puros grupos OH y completo. OH, OH. Voy a colocar todos a este lado. Y OH. CH2. Y también lo puedo dibujar, o también puedo hacer un carbohidrato en forma estructural, pero en forma de cetona. Entonces la puedo dibujar así. Vamos a dibujar uno en forma de cetona. Si es cetona, recuerden, no puede ir en el extremo, entonces lo voy a hacer en el carbono 2.
hago un grupo cetona y el resto lo coloco con OHs. OH, OH, CH2, OH. ¿Bien? Entonces, miren, ¿cómo se organizan los carbohidratos? Son hidratos de carbono o son cadenas de carbono-carbono que tienen puros grupos hidroxi y pueden tener dos grupos funcionales principales, que son aldehído o cetona. Pero noten algo, chicos. Miren que si yo solo utilizo este pedacito de acá, son iguales. Tanto este como este tiene un nombre. Solo el carbono unido a un oxígeno por un doble enlace se llama grupo carbonilo. Es el grupo carbonilo. Y resulta que ese grupo carbonilo puede ser de dos formas. Puede ser grupo carbonilo en forma de aldehído o puede ser grupo carbonilo en forma de cetona. Entonces, ojo a esto que es supremamente importante. Todos los carbohidratos tienen una característica especial en su estructura y es que ambos, sin importar si son aldehídos o cetonas, tienen el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, chicos, es el carbono doble enlace O. Miren que hay muchos grupos funcionales que tienen el grupo carbonilo. Un éster tiene el grupo carbonilo, una amida tiene un grupo carbonilo, todos tienen ese carbono doble enlace O. Resulta que en la bioquímica el grupo carbonilo es el responsable de las reacciones de óxido-reducción. Y las reacciones de óxido-reducción en los metabolismos son las encargadas de proporcionar energía. Entonces resulta, chicos, que a manera muy sencilla yo podría decirles que una estructura, una biomolécula que contenga un grupo carbonilo va a poder generar ATP o va a poder generar energía. Entonces se van a dar cuenta, chicos, cuando veamos los tres grupos de biomoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas, que en los tres va a estar el grupo carbonilo. De diferentes maneras, pero en los tres va a estar. Esa es la razón desde la química por la cual usted puede decir que puede obtener energía desde un carbohidrato, desde un lípido o desde una proteína. ¿Qué pasa? Como están de diferente forma, ahí es donde uno empieza a decir, es que en el carbohidrato está más disponible, en el lípido no tanto, la proteína es una macromolécula más compleja, entonces se demora más. Pero esta es la esencia, chicos, de la energía de una biomolécula. Por eso es que nosotros somos tan insistentes aquí en química en que usted identifique dónde está el carbonilo. ¿Bien? Entonces, ojo a eso, chicos. Estos son los dos tipos de estructuras moleculares de carbohidratos. Son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno que tienen grupos carbonilos que pueden ser en forma de aldehído o en forma de cetona. ¿Bien? Ahora, resulta, chicos, que a partir de eso nace una clasificación de los carbohidratos. Lo primero que uno estudia en los carbohidratos es aprender a clasificarlos de acuerdo a aspectos importantes que ellos tienen. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se clasifican los carbohidratos. Clasificación. Primera clasificación, por grupo funcional. Por el grupo funcional, usted los puede clasificar como polihidroxi. ¿Qué les dice la palabra polihidroxi? Muchos alcoholes. OHs. ¿Listo? Muchos OHs, polihidroxialdehído, llamados en el bajo mundo aldosas. O polihidroxi cetona, llamadas
cetosas. O cetosas. Chicos, resulta que el sufijo osa, este sufijo que ustedes ven aquí, que es tan común en los carbohidratos, nace en una nomenclatura tradicional que significa molécula que puede generar oxidorreducción. Cuando ustedes estén en bioquímica el próximo semestre, ojalá se acuerden de esta clase, van a ver una serie de metabolismos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, esa serie de reacciones que hacen estas biomoléculas en el cuerpo, la mayoría de ellas generan reacciones de oxidorreducción. Por eso, en un principio, a los carbohidratos se les clasificó como aldosa si su grupo funcional era aldehído y cetosa si su grupo funcional era cetona. Pero después, para ser un poco más técnico en el nombre, se decidió mejor colocarles polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Ambas se utilizan mucho, por eso es bueno acostumbrarse a las dos. Bien, vamos clasificando. ¿Esto entonces qué es? ¿Una aldosa o una cetosa? Esta. Aldosa. Vamos a clasificar aquí, aldosa. ¿Y esta? Cetosa. Es una cetosa. Bien, ahora, segunda cosa importante que hay que tener en cuenta en un carbohidrato. Vamos a clasificar por número de carbonos. Chicos, yo les acabo de decir algo muy importante y es, los carbohidratos se forman cuando se genera una cadena de carbonos, miren. Pero la pregunta del millón es, ¿hasta cuántos carbonos se pueden unir? Imagínense que usted pueda unir carbono, 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 infinitamente. ¿Ustedes creen que eso es posible? No. ¿Por qué? A medida que usted le mete más átomos a una cadena, la molécula se vuelve más inestable. Primero porque ocupa mucho espacio. Y hay una regla en las células y es que las moléculas deben ocupar el mínimo espacio posible. No es bueno para una célula tener una molécula así. Ella mejor prefiere tenerla en un volumen menor. Entonces resulta, chicos, que hay un límite de carbonos. Yo aquí les dije, vean, para formar un carbohidrato se unen muchos carbonos en forma continua. Carbono, 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 carbono en forma continua, ¿listo? Resulta que el tope máximo es 7. Más de 7 carbonos en forma continua no se pueden formar, porque inmediatamente la molécula pierde estabilidad. Empieza a tener fenómenos de repulsión entre sus mismos átomos y ya no es estable para la molécula vivir así. Entonces resulta, chicos, que cuando se tienen hasta 7 carbonos, se habla de los famosos monosacáridos. Los monosacáridos, chicos, van hasta 7 carbonos continuos. Ojo, continuos. ¿Cómo así? Porque entonces, chicos, el almidón, por ejemplo, el glucógeno, esas son moléculas muy grandes. Para una estructura es mejor tener 2 de 7 y unirlas para formar una más grande que tener una sola de 14. Entonces, los monosacáridos son las estructuras que pueden generar hasta 7 carbonos de forma continua. Empezamos desde 3. No hay carbohidratos con menos de 3 carbonos. Si tiene 3 carbonos, se clasifican como triosas. Si tienen 4 carbonos, tetrosas. Cinco carbonos, pentosas. 6 carbonos, hexosas. Y 7 carbonos, heptosas. ¿Cuáles son los más comunes, chicos? Los más comunes son los de 5 y los de 6. Las pentosas y las hexosas son los más comunes. ¿Bien?
Ahora, ¿qué pasa entonces si yo quiero unir más? Puedo tener los disacáridos que son la unión de dos monosacáridos y puedo tener los polisacáridos que son más de dos monosacáridos. Entonces, ¿cómo funciona esto, chicos? Con un dibujito muy sencillo. Usted puede tener un monosacárido que contenga, no sé, 5 carbonos, una pentosa. Y tiene otro que contiene 5 carbonos. ¿Cómo se forma una estructura más compleja de un carbohidrato? Uniendo dos monosacáridos a través de un conector. Miren que esto es muy diferente a tener una estructura así. Cada estructura tiene su estabilidad y al tener su estabilidad se pueden unir infinitamente para generar polisacáridos. Muy diferente a decir que yo voy a unir carbonos, carbonos y carbonos infinitamente para formar estructuras más grandes. ¿Bien? Siendo así, entonces chicos, estas dos de acá, ¿cómo clasifican? Monosacáridos, di o poli. Estos. Mono. ¿Cuántos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Son una estructura completa, ¿sí o no? Ambos son monosacáridos. ¿Este de cuántos es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esta es una hexosa. Y este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También es una hexosa. Ambas son hexosas, son monosacáridos, una es aldausa y otra es cetosa. ¿Bien? Tercera clasificación. Por familia. Ojo, va a ser D o L. ¿Cómo? D o L. Chicos, resulta que para los carbohidratos es muy importante identificar dónde se encuentra el grupo OH del penúltimo carbono. ¿Cuál es el penúltimo carbono de esta estructura? Esta de acá. La posición del OH identifica una característica muy especial que tienen los carbohidratos y es su capacidad para interactuar con la luz. ¿Cómo así? Resulta que en la química, chicos, las biomoléculas o las moléculas en forma general, existen algunas moléculas que tienen la capacidad de interactuar con la luz. ¿Cómo así? Si usted tiene un carbohidrato acá y lo pone o lo impacta con un rayo de luz, el carbohidrato tiene la capacidad de desviar el rayo de luz hacia un lado o hacia el otro. No todas las moléculas tienen esa capacidad. Eso es algo que en isomería se llama estereoisomería. Entonces resulta que los carbohidratos pueden hacer eso. Y para poder identificar cómo sería su comportamiento, nace una clasificación que se llama por familia y es identificar hacia dónde está dirigido en esta estructura el grupo OH del penúltimo carbono. Entonces, ¿qué voy a hacer para clasificar? Me voy a fijar en el penúltimo carbono. Si se encuentra a la derecha el OH, voy a decir que es D.
Si se encuentra a la izquierda, el OH, voy a decir que es L. ¿Estos hacia dónde están? Acá. En el Derecha. penúltimo carbono, ¿hacia dónde está el OH? ¿Derecha o izquierda? Derecha. O sea que es D. 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 Y acá, D. ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, o sea que es de la familia. La mayoría de monosacáridos que actúan en el organismo, chicos, son de la familia D, no son de la familia L. Incluso hay enzimas que no pueden actuar sobre los de la familia L, solo actúan sobre la familia D. Solo esa posición de ese OH genera un cambio supremamente importante a la hora de establecer. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Borrar. Uy, tres. Chicos, me voy a quedar con esta estructura para explicarles lo que viene. ¿Listo? Entonces, si quieren, vuelvan a dibujar, que la necesito. Vamos a quedarnos con esta estructura para explicar algo. Entonces, ojo a esto. Yo les acabo de decir algo supremamente importante y es que los carbohidratos tienen la facilidad de interactuar con la luz. Pero eso se debe a que ellos tienen algo en su estructura muy importante. Resulta que vamos a hablar de, aunque no vimos ese tema propiamente, aquí hay que hablar de un concepto que se llama isomería. Chicos, la isomería es la rama de la química que estudia cómo las moléculas pueden tener isómeros entre ellos mismos. ¿Cómo así? Yo puedo tener dos moléculas ¿qué son isómeros, chicos? Son dos moléculas con la misma fórmula molecular pero que difieren en algo. ¿Cómo así? Chicos, usted puede tener una molécula A y una molécula B que cuando usted le saque la fórmula molecular sea exactamente la misma. ¿Cómo así? Que tengan la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. Pueden ser 6 carbonos, me estoy inventando esto, no sé, 10 hidrógenos, 3 oxígenos. Pero cuando usted las ve, las moléculas no son las mismas. Eso significa ser isómero. Dos moléculas que son isómeras tienen la
la misma fórmula molecular, pero difieren en algo. Hay muchas formas de ser isómeros, pero los carbohidratos tienen una isomería especial. ¿Empezó a llover? Sí. Tienen una isomería especial. Y es que en los carbohidratos, pero tiene mucho calor. Y se moja, se abre la ventana. Sí. Mínimo decirles que se corran porque quedan más hacinados y más peor. Si la dejo así, medio voy a abrir esta entonces. Pues que yo me estoy acá asesinada. Sí, porque se van a asar. Para que haya flujo de aire, mejor, peor, igual. Tiene calor. Igual. No, pero ella siempre es que fue con frío, sale enferma. No, esos isómeros. Chicos, la isomería es la rama de la química que estudia los isómeros. Pongámoslo pues. Rama de la química que estudia los isómeros. Pero no está lloviendo tanto. Voy a tener que ir a recargar esta marcador. Chicos, ojo pues, volvemos a esto. La isomería es la rama de la química que estudia cómo se forman los isómeros. Y un isómero o los isómeros son moléculas con la misma fórmula molecular, pero que difieren en algo. Resulta que los carbohidratos tienen un tipo especial de isomería. Y esa isomería se forma porque ellos tienen algo que se llaman centros quirales. ¿Cómo así? Resulta que esta estructura que ustedes ven acá tiene la capacidad de hacer rotación en el eje horizontal de sus enlaces. Ella en cualquier momento puede llegar y decir, este OH que tengo a la derecha lo puedo voltear a la izquierda y puedo hacer rotación de enlaces. Cuando ella rota, genera un isómero de ella misma. Piensen en algo, antes de que los pongamos ya en términos técnicos. Si yo llego y cojo este carbono y roto sus enlaces, o sea, este OH lo paso para acá y este H para acá, genera una molécula que a la vista es diferente, porque esta lo tiene hacia la derecha y la otra lo va a tener hacia la izquierda. Pero si yo le hago la fórmula molecular, si cuento cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos tiene, ambas van a tener la misma, porque es que yo no estoy quitando y poniendo nada. Estoy generando isómeros. Cuando las moléculas generan isómeros haciendo rotación de enlaces, eso se llama estereoisomería. ¿Bien? O es una rama de la isomería. Entonces, resulta que los carbohidratos hacen un tipo especial de isomería que se llama estereoisomería. ¿Qué es la estereoisomería, chicos? Es la isomería que se forma cuando las moléculas tienen la capacidad de rotar enlaces. Si una molécula tiene un OH hacia un lado y rota y lo pone hacia otro lado, genera un isómero de ella misma, porque son diferentes, pero con la misma fórmula molecular. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí. Entonces, ¿cómo es que se forma la estereoisomería? La estereoisomería se forma a partir de algo que se llama centros quirales. Que en este caso no se van a llamar centros quirales, sino que se van a llamar carbonos quirales. Ojo pues, vamos a desenredar todo esto que les hablaba. Resulta que los carbohidratos
carbohidratos generan un tipo especial de isomería. Ese tipo especial de isomería que generan los carbohidratos se llama estereoisomería. ¿Por qué generan ese tipo especial? Porque ellos tienen algo que se llaman centros quirales. Y esos centros quirales tienen la capacidad de rotar enlaces. Y cuando rotan los enlaces, generan isómeros de ellos mismos. ¿Bien? Resulta, chicos, que el término quiralidad viene del griego keir o cheir, que significa manos. Mírense las manos, pónganse las manos de frente y mírenlas. Resulta que las manos son como dos moléculas que son isómeros. Mírenlas bien. Usted tiene sus manos ahí de frente. Si se las quiere ver así también, ¿listo? Cuando usted se ve las manos, una es un isómero de la otra. ¿Por qué? ¿Cuántos dedos tiene cada uno? Esperemos pues que todas tengan. Ay, lo me imagino. Si hablamos de uñas, pues sí. No hay ninguno. Aleja con la uña. O que tenga más dedos, de pronto no. No se puede pasar. Sí. Si ustedes miran las dos manos, ambas tienen 5 dedos, ¿cierto? Pero entonces, miren algo. Si yo las pongo No me lo imagino. las dos en un mismo plano, una es un isómero de la otra. ¿Por qué? Miren la posición de los dedos, solo con el pulgar nos damos cuenta. Una tiene el pulgar hacia un lado y la otra tiene un pulgar hacia otro lado. Si usted las pone ambas a superponerse, no se superponen, porque miren que una queda hacia un lado y la otra queda hacia el otro. Esto mismo pasa con los centros quirales. Cuando las moléculas tienen centros quirales, pueden tener enlaces dirigidos hacia un lado o hacia el otro. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta estructura acá y vengo y roto esta hacia acá? Miren que una es la imagen especular de la otra. Es como si esta se estuviera viendo al espejo. Y en ese momento quedan mirándose los dos como si estuvieran paralelos. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces resulta que el concepto de quiralidad o el concepto de centros quirales son puntos en las moléculas donde a través de esos puntos se puede hacer rotación. Y al generar rotación se pueden generar isómeros. Y los carbohidratos tienen centros quirales, pero los centros quirales de los carbohidratos son carbonos. Por eso es que en forma general uno lo llama centro quiral, pero en los carbohidratos es muy común que los llamen carbonos quirales. No les digan centros quirales, sino carbonos quirales. Ojo, requisito para hacer un centro quiral o para hacer un carbono quiral. ¿Cómo me doy cuenta que en la estructura hay un carbono quiral? Tiene los 4 enlaces totalmente distintos. Ojo pues, chicos, para darme cuenta, vamos a hacerlo con esta estructura. Para darme cuenta cuál de estos carbonos tiene 6 carbonos, vamos a ver cuál de ellos es centro quiral. Para saber cuál de estos carbonos es centro quiral, tengo que pararme en cada carbono y lograr ver que los 4 enlaces que él tiene son totalmente distintos. Si un carbono tiene sus 4 enlaces totalmente distintos, voy a decir que es un centro quiral. ¿Listo? Ya empecemos. Vamos a identificar centros quirales en esta estructura. Primer carbono. Carbono número 1. ¿Es un centro quiral? ¿Es un carbono quiral? No. ¿Qué dicen ustedes? No. No. Miren que tiene hay 2 4. enlaces que van al oxígeno. Ya hay 2 enlaces iguales. O sea que el primero no es centro quiral. Segundo carbono. Carbono número 2. Miren, primer enlace a este OH. Segundo enlace a un hidrógeno. Tercer enlace a todo este grupo. Entonces, sí. Cuarto enlace a todo esto de acá. ¿Centro quiral o no? Sí.
Este es un primer centro quiral. Carbono 3. También. Primer enlace al OH. Ah, no. Segundo al hidrógeno. Tercero hacia todo esto. Cuarto hacia todo esto. Centro quiral. También. Cuarto. También. Quinto. También. Ah, También. Sexto. no hay. ¿Qué significa CH2? El Que hay acetona. dos enlaces hacia hidrógeno. Cuando uno le copian CH2, es como si este carbono estuviese unido a un hidrógeno por acá y a otro hidrógeno por acá. Hay dos enlaces a hidrógeno. Este no es centro quiral. ¿Bien? Chicos, clavecita que no me han pedido, pero que se las voy a dar. En una aldosa, sería bueno que lo escribieran. En una aldosa son centros quirales, todos menos el primero y el último. Todos menos el primero y el último. En una aldosa. En una cetosa son centros quirales, todos menos el primero, el segundo y el último. El primero. El segundo y el último. Entonces miren pues, ya acabamos de identificar en esta estructura quiénes son centros quirales. ¿Por qué es importante identificar quiénes son centros quirales? Porque estos son los que pueden rotar. Ni el primero ni el último pueden rotar en esta estructura. Entonces, pregunta, ¿cuántos isómeros puede formar esa estructura? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo los forma? 3, 4. Sí. Miren todas las posibilidades que hay. Yo puedo rotar solo el 2, ya formé 1. Solo el 3, solo el 4, solo el 5, el 2 y el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 5, el 3 y el 4, el 4 y el 5, todos al tiempo. Esta estructura tiene muchas posibilidades de generar isómeros. Hay varias probabilidades o varias formas de que ella rote. Resulta, chicos, que hay una ecuacioncita muy sencillita para calcular el número de isómeros que puede formar una estructura. El número de isómeros se calcula como 2 elevado a la n, donde n es el número de centros quirales. No lo trajo. Para esta estructura, ¿cuántos isómeros puede formar? ¿Cuántos centros quirales tiene? 1, 2, 3, 4. O sea que si yo calcularía cuántos isómeros puede formar, sería 2 a la 4. Ojo que no es 2 por 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? Recuerden que 2 a la 4 es 4. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 isómeros puede formar esa estructura. 16 estructuras distintas, ¿cómo? Rotando los enlaces, como les acabo de decir. Vamos a formar solo algunos, no voy a formar los 16. Pero, déjenme yo voy y recargo estos marcadores que sí están muy pocos. No me demoro nada. 2 minutos yo los recargo. Mejor dicho, vayan haciéndolo ustedes. Descanso. Haciendo la casa de iglesia.
que vaya a traer allá para allá. Le critica la mano a mí. ¿Y quién lee? María está Mari. Yo pensé que usted sí tenía. Es solo para carbohidratos y tiene normales. La otra vez nos demoraron con Vendas de azúcar. Total, bota más negro que no, maluco. ¿Qué es eso? ¿Qué es Vamos a dibujar estructuras. Miren pues. Vamos a decir que esta estructura que ustedes tienen aquí es la estructura A. ¿Listo? Vamos a dibujar la estructura que resulta cuando rotamos todos los centros quirales al tiempo. ¿Cómo quedaría? Entonces, voy a dibujar los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer carbono, perdón, ¿cambia? No, lo dejo exactamente igual. Segundo carbono, ¿rota o no? Sí. Recuerden que la orientación o la rotación, perdón, es en sentido horizontal. O sea, este OH que está a la derecha, lo pongo a la izquierda. El 3 Sí. también cambia. El 4 también cambia. El 5 también va a cambiar. Y el 6 queda exactamente igual. ¿Bien? Y a esta la vamos a llamar estructura B. Ojo pues, ¿qué puedo decir yo de la estructura A y la B? Yo puedo decir que la estructura A y B son isómeros. ¿Por qué son isómeros, chicos? Son dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, porque yo no le he quitado ni le he puesto nada, pero que visualmente son diferentes. Una tiene los OHs hacia la derecha y la otra los tiene hacia la izquierda. Cuando rotan todos, absolutamente todos los centros quirales, esos isómeros tienen un nombre especial. Entonces yo puedo decir que A y B son
enantiómeros. Ojo, chicos, un enantiómero es una estructura que se forma cuando rotan absolutamente todos los centros quirales al tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Rotan todos los centros quirales. Ojo, desenredemos este montón de términos. Isómeros es una palabra global, es común. Todas las moléculas que tengan la misma fórmula molecular pero que difieren en algo se llaman isómeros. Pero resulta que cuando el isómero se forma debido a que todos los centros quirales rotan, ese isómero tiene un nombre especial y se llaman enantiómeros. ¿Bien? Ahora, siempre vamos a empezar desde la A. Vamos a dibujar otra estructura. Vamos a rotarle, no sé, solo el carbono 3. Recuerden que puedo formar 16 estructuras distintas, pero solo estoy formando algunas. Vamos a formar la estructura, o vamos a dibujar la estructura que se forma cuando roto solamente el carbono 3. ¿Cómo quedaría? 6 carbonos, vamos a dibujarlo. 4, 5, 6. El primero no cambia. Yo dije que voy a rotar solo el 3, entonces el 2 lo dejo igual. Roto el carbono 3. Carbono 4 lo dejo igual. Carbono 5 lo dejo igual. Y el 6 lo dejo igual. ¿Qué? ¿Cuál roto ahí el 3? Estoy dibujando una estructura donde solamente voy a rotar el 3. Recuerden, chicos, que de esta estructura yo puedo hacer varios movimientos. Puedo rotar uno solo, puedo rotar 2, puedo rotar 3. Y de ahí es que nacen el montón de isómeros que se pueden formar. ¿Listo? Yo decidí hacer una estructura C, esta la voy a llamar estructura C, donde solo roté el carbono 3. Entonces, si yo me fijo, o si comparo la estructura A y la estructura 3, perdón, ¿dónde difieren? La 3. En el carbono 3. 3. ¿Listo? Entonces, ojo pues, ¿qué puedo decir de A y C? También son isómeros. Pregunta, ¿A y C son enantiómeros? No, porque no miran todo. porque no rotaron todos los centros quirales. Ojo, cuando rota solo un centro quiral, también hay un nombre especial. Entonces yo puedo decir que son epímeros. Definamos qué es un epímero. Un efímero es cuando rota solo un centro quiral. Ojo, y aquí tengo que decir epímeros en dónde, porque tengo que ser específico. Entonces yo voy a decir A y C son epímeros en carbono 3. Significa que la diferencia entre A y C es la rotación en el carbono número 3, que fue lo que cambié. O sea, hay que decir esos dos son isómeros, No. No. Uno simplemente puede decir A y C son epímeros en carbono 3. Ah, listo. Esto es para mostrarles que todos son isómeros, pero diferentes casos llevan a nombres diferentes. Ah. Entonces, si rotan todos los centros quirales, son enantiómeros. Si rota solo un centro quiral, es epímero. Y hay que identificar o hay que decir en qué carbono son epímeros, o sea, cuál fue el carbono que rotó. ¿Bien?
Ahora, hagamos una D. Rotemos dos centros quirales. Rotemos el 2 y el 4. ¿Listo? Ojo, lo estoy haciendo simplemente decisión a gusto, no puede hacer cualquiera. Voy a rotar el 2 y el 4. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 queda igual. Dije que iba a rotar el 2, entonces OH, H. El 3 queda igual. Voy a rotar también el 4. El quinto queda igual. Y el 6 queda igual. Así queda la estructura. Y esta es la estructura D. Listo. ¿Qué son A y D? Entonces yo también puedo decir, son isómeros. Pero resulta que cuando rotan más de uno, pero no todos, también tiene un nombre especial. Son diastereoisómeros. Diastereoisómeros. Ojo pues, ¿qué es un diastereoisómero? Sí. Diastereoisómero rotan más de un centro quiral pero no todos. Entonces, A y D son diastereoisómeros En carbono, carbono 2 y 4. y carbono 4. Pregunta para la intuición. Chicos, esta estructura puede generar 16 isómeros distintos. Y de esos 16, algunos son enantiómeros, algunos son epímeros y algunos son diastereoisómeros. ¿Cuántos de esos 16 que puede generar esta estructura pueden ser enantiómeros? ¿Qué dicen ustedes? Solo uno. Solo hay una posibilidad de generar el enantiómero. El resto son entre epímeros y diastereoisómeros. Porque recuerden que un enantiómero es cuando rotan todos al tiempo. Solo hay una forma en la que ellos roten todos al tiempo. O sea, de esos 16 isómeros que acabamos de calcular para esta estructura, se puede generar solo un enantiómero y el resto tienen que ser epímeros y diastereoisómeros. ¿Bien? Vamos a ver si sí entendimos. Chicos, entre B y C, ¿qué son B y C? Si yo quisiera clasificar la estructura B y C, ¿son epímeros, diastereoisómeros, enantiómeros? Solo cambió a 2. Me paro en el B y en el C. Miremos. ¿El 2 cambia o no? Sí. ¿El 3? No. ¿El 4? Sí. ¿El 5? Sí. El 6 no tiene que cambiar. ¿Quiénes cambiaron? 1, 2, 3, 4. ¿El 1? No. ¿El 2? El ¿El 4. 4? Y el 5. ¿Sabes? ¿Son epímeros o diastereoisómeros? Diastereoisómeros. Diastereoisómeros. C y D. 6D también. Miremos. Sí, ¿El 2 también. cambia? Sí. ¿El 3? No. Ah, sí. Bien. ¿El 4? También. ¿El 5? No. No.
O sea que ya nos dañó, ya no es enantiómero, casi es enantiómero, pero el 5 no cambió. O sea que es un diastereoisómero. ¿Bien? Claro eso, chicos. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio tipo final. Ahora, A usted no. ¿Puedes dejar esta parte de acá por ahí? ¿cuál? Esta de acá. ¿Dónde dice? Texto. ¿Dónde tú escribes? Esto ya. Todo. A usted le queda más fácil. Ya lo cogí. Ya le borraron. Lo tiene. Van escribiendo, háganle. Yo lo tengo. ¿Tienes la foto? Acá. Es que necesito todo el tablero para la actividad. Eso no se utiliza en estos casos. No. Como Valentín. Hoy no, Tranquilo. Ahí no lo A mí sí me importa si me escuchan. Con tal de que la profe escuche. ¿por qué? A las notas que no pongo. Porque la rompiste. Como si Ni siempre. metió manesteo. Estamos hablando de los dueños del piso, no los payasos. Pero se la dijo, pero claro. Me devuelve mi Ya, subrayador de. Hace rato no Me devuelve la tinta que utilizo. Pero para que la flecha. Pero que ay, no, y ese. Ay, no,
Sí, Vanesita. Ay, Quedaste confundida. Pero eso es para que lo utilicen en los si no, Ya. ¿qué es eso? Vamos a hacer este ejercicio, chicos. Vamos a dibujar lo que indica cada flecha. Entonces, por ejemplo, en este espacio tengo que dibujar el epímero en el carbono 4 de esta estructura. Luego, cuando tenga esta estructura, en este espacio dibujo el enantiómero de quién? Del De de la que acá. está acá. Luego, cuando tenga esta, dibujo el diastereoisómero en el carbono 2 y el carbono 3 de quién? De la que está acá. Al final, cuando ya tenga todas las estructuras dibujadas, voy a tener una acá y otra acá. Y en esta flecha voy a escribir esta y esta, ¿qué son? Esta y esta, ¿qué son? Esta y esta, ¿qué son? Vamos a completar, es como un ejercicio de completar. Bien, pero no lo voy a hacer yo. ¿Quién quiere empezar? Escoge el espacio que quiera. Que no sea Sara. Bueno, no me dañe la estética del... Mentiras, ¿cuál quieres hacer? Listo. O sea, epímero en el carbono 4. ¿Qué significa eso? Pero identifica aquí cuáles son centroespirales. El U2. No, yo puedo decir. No. Ah, Tiene que salir para poder. Sí, es una ah, luz. ahorita salgo. No me vuelvo a Defiendo. eso aplica en todas las alturas. Sí. Me está obstaculizando la vista. De confort. Si se toma una pastilla. No, vuelvo a hacer para la gente con esta gente. Frijoles. Revisemos, ¿está bien o no? Sí. ¿Qué significa primero el carbono 4? Eso lo rotado. Solo rota el carbono 4. Entonces, el 2 quedó igual, el 3 quedó igual, rotó el 4, el 5 quedó igual. Listo, ¿quién quiere seguir? Puedes hacer este o este. Listo. ¿Qué significa el antiómero? Si quieres, empiézalo desde aquí para que tengas espacio. Son 5 carbonos. Pero si no me cae. Sí, es maravilla. Esa es un fosfónico. Yo que llevo como un año. Bien. Gracias. ¿Está bien o no? ¿Qué hace el antiómero? Tira ¿Qué es todo. el antiómero? Entonces, con respecto a este, listo. El 2 debe cambiar, el 3 también y el 4 también. Listo. ¿Quién quiere salir a hacer otro? ¿Cuál van a hacer? ¿Este o el de allá? Esa es mi doctora. Con este. Pues no ve la flecha. No, pero para dibujar hay que hacerlos con
este que te está dando la instrucción. Pero no siguiera este. ¿Qué es eso? Esa no se ve. Dañaste las Ey, no técnicas. veo. No se ve. Todos los de acá cuando vemos eso. Se retira. ¿Por qué me hace Vela, vela, chanta. No se le paró el buque. No la supo arreglar. Ah, no. No le cupo. Esa dice estoncha. Linda. Ah, Eso sigue haciendo raya, sigue haciendo raya. Ajá. Déjenla tranquila que ella dibuje y ahorita revisamos. Ahorita buscamos. Ahorita arreglamos en la casa. Muy bien. Miremos. Ojo, en antiómero con respecto a esto, entonces, cambia el 2. El primero, ¿por qué no cambia? Porque no es un centro quiral, listo. Cambia el 2, cambia el 3, el 4, bien. ¿Quién sigue? ¿Quién va a salir? ¿Quién digo yo? Espera que me Falta este. Y este. Entonces, con respecto a este, ¿listo? En carbono 2 y carbono 3. Miremos. ¿Qué significa diastereoisómero en carbono 2 y 3? Que cambia todo. Cambia el 2, ¿sí? Y cambió el 3. 4 queda igual, sí. Bien. Ojo, chicos. Acá se acostumbra a colocar el oxígeno directamente unido al carbono, ¿listo? Porque él es el que va unido al carbono, ¿bien? Sin embargo, pues no hay problema. Falta uno. O sea que Mariana también. ¿Quién va a ser el último? ¿Dónde está malo? Ah, sí. Ay, me dañaron mi trabajo. No lo había visto. Entonces, Falta uno. Claudia, vaya. Claudia. H, no, espérame que no estoy, me pierdo, estoy Me perdida. sacaron a mí. Ay, no, es Andrés. Ay, André, mira. ay, no. Sí. Pero que se hizo tan conocido. Ah. Ah, No, pero ¿qué es eso? Y lo bueno que no Tiene una Te antenita. dejaste quitar el brillo. Tiene una antenita. Me faltan 3 años. Ella sigue por la red. Ey. No. Ay, no es mejor, claro, ver que la chica. Pero no, sobre el contexto. Ay, no, tú sí eres chulita. Falta un carbón. Pura.
Que por qué ni por Bueno, 2, 3, 4, 5. Andrés con la de abajo. Este es de 5. Andrés con la de Es con el de abajo. O sea, es el epímero en el carbono 2, pero comparado con este. Ahí vas bien. Chicos, bien. ¿Está bien o no? Entonces, ¿en dónde? Ah, sí. Incompleto. Ahora, como ya tenemos todas las estructuras, definamos qué es esta y esta para que completemos este espacio. Esta y esta, ¿qué son? Miremos, el carbono 2 cambia, carbono 3 cambia también, carbono 4 Ay, no, estoy como. cambia o no. No. Entonces, ¿qué son estas dos? Días. Diastereoisómeros en carbono 2 y 3. ¿Esta y esta qué son? Carbono 2 cambia, carbono 3 cambia, carbono 4 también son diastereoisómeros en 2 y en 3. ¿Listo? Voy a poner así, esto es lo mismo que acá. ¿Y estos dos? Miremos, el 2 no cambia, el 3 no cambia y el 4 sí cambió. O sea que estos son epímeros en carbono 4. Ahora, Tómenle foto, compañeros de clase. Toda la foto. Tómenle foto, compañeros de clase. Eso porque estás tan oscuro. Suave el brillo que todavía se necesita. ¿Te regaló una foto? Ay, Claudia, para tomar una lengua. Sí estaba tomando la foto. Ve. Borre. Borre, borre. porque una buena Ahora ya lo puede poner porque se le dio. Por eso es que no se puede como si sí, yo le tomé. Y la foto también. ¿Ya la mandó? No la mandaron. espacio que si no está haciendo nada. Descanso. Ah, yo creo que espacio. Así. Vamos a redondear algunas ideas y les quiero mostrar algo acá y ya salimos al descanso. Listo, no vamos a ver nada nuevo en este momento. Bien, chicos. Esto fue lo que vimos ahorita en las cosas exitosas y quiero detenerme acá. Chicos, OAS, en este curso y en el mundo en el que ustedes se van a mover como buenos nutricionistas,
Yo diría que no es necesario que usted se aprenda de memoria los carbohidratos principales, pero sí que al menos identifique si se trata de una aldosa o una cetosa y cuántos carbonos tiene. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí son las aldosas principales en los organismos vivos. Ojo, está de 3 carbonos el gliceraldehído, de 4 carbonos o de 5 carbonos, perdón, está la ribosa, y las más importantes aldosas que hay de 6 carbonos son la glucosa y la galactosa. Bien, ¿qué quiero que hagan, chicos? O por lo menos para mi grupo sí quiero pedírselos. No quiero que se aprendan cuál es la estructura de la glucosa, pero sí que es cuando yo les hable de glucosa, ustedes sepan que es un monosacárido aldosa de 6 carbonos. Porque la glucosa, chicos, es la base principal para el metabolismo de los carbohidratos. Cuando usted en un curso de bioquímica vaya a ver glucólisis, que es la primera fase del metabolismo de carbohidratos, son 10 reacciones químicas donde la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato. Y ahí esas moléculas de piruvato siguen toda una ruta hasta llegar al ATP, que es la energía que uno obtiene a partir de esas moléculas de glucosa. Pero entonces, quiero que noten algo, chicos. No sé si lo ven bien, pero ¿qué diferencia hay entre la glucosa y la galactosa? La voy a ampliar un poquito. Miren acá. Miren la estructura de la glucosa y miren la estructura de la galactosa. ¿En qué difieren? Miremos. Carbono 2, igual. Carbono 3, igual. Carbono 4, Cambio. diferente. Carbono 5, carbono 6, Resulta que entonces la glucosa y la galactosa son ¿en qué carbono? En el 4. ¿Qué importancia tiene esto, chicos? ¿Qué pasa entonces si usted toma leche y en la leche viene la famosa lactosa? La lactosa es un disacárido que está compuesto por glucosa y galactosa. Entonces, cuando la lactosa va a entrar en un proceso de metabolismo, lo primero que tiene que hacer es romperse y liberar la glucosa y la galactosa. La glucosa que acaba de liberar, todo bien, entra a glucólisis en un metabolismo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con la galactosa? La galactosa tiene que buscar la forma de entrar a la glucólisis. ¿Qué es lo mejor que puede hacer la galactosa? Ella puede decir, no hay problema, yo me isomerizo, roto mi enlace, soy la misma molécula de glucosa y entro al metabolismo. Entonces resulta, chicos, que cuando uno observa todos los monosacáridos, o la mayoría de monosacáridos, tenemos eso, que uno es el epímero del otro. Y la molécula entonces, cuando va a entrar en un proceso de metabolismo, donde necesita ser glucosa o fructosa, o sea, eso lo van a ver en glucólisis, simplemente hace un proceso de rotación que se llama isomerización, y ahí es donde usted puede metabolizar el azúcar de la leche. Al contrario, por ejemplo, chicos, cuando las mujeres están en época de lactancia, necesitan producir lactosa. Su organismo necesita producir el azúcar de la leche para que vaya en la leche. Entonces, ¿qué tiene que hacer? De manera muy sencilla. Supongamos que usted tiene 10 moléculas de glucosa. Como usted necesita producir leche y lactosa, necesita que 5 de esas moléculas de glucosa se isomericen a galactosa. 5 de galactosa y 5 de glucosa se empiezan a unir para formar la lactosa. Entonces resulta, chicos, que en los procesos metabólicos o en los metabolismos todo el tiempo están ocurriendo isomerizaciones. Las isomerizaciones son procesos que hacen las biomoléculas, en este caso los carbohidratos, los monosacáridos, buscando entrar a metabolismo o crear las moléculas que se requieren. Entonces, ojo, chicos, quiero que todos ustedes en la mente tengan la glucosa, la galactosa, y cuando les hablemos de ellas sepan que estamos hablando de aldosas de 6 carbonos y que una es un epímero de la otra. ¿Bien? Y miren, estas son las cetosas principales. La dihidroxiacetona
que es de 3 carbonos, y aquí está la fructosa. La fructosa es una cetosa, grupo funcional cetona, de 6 carbonos. ¿Bien? Resulta que, me voy a adelantar un poquito, por allá hay un paso en la glucólisis, que es el cambio de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Cómo así? La glucosa se convierte en fructosa. ¿Cómo se ve eso en una estructura? Chicos, la glucosa tiene el grupo carbonilo en el carbono 1 y la fructosa la tiene en el carbono 2. Entonces resulta que en ese paso de la glucólisis el grupo carbonilo migra del carbono 1 al carbono 2 y de esa forma la glucosa logra convertirse en fructosa. Si lo ve al contrario, por ejemplo, ¿cómo se metaboliza la fructosa? Si usted consume fructosa en la dieta, ¿cómo entra la fructosa al metabolismo? La fructosa mueve en el grupo carbonilo del 2 al 1, eso también se llama isomerización, porque usted está rotando enlaces, es un poco más complejo de lo que les estoy diciendo, pero entonces, la rota lo lleva al carbono número 1 y entra a glucólisis en procesos de metabolismo. Entonces resulta, chicos, que cuando uno le enseñan el metabolismo y le dicen glucólisis, a veces el cerebro tiende a pensar, entonces lo único que uno metaboliza es glucosa. No, todos los carbohidratos, mono, di y poli, van a entrar a glucólisis, pero van a entrar en un punto distinto. ¿Y cómo hacen para entrar? Porque es que todos los carbohidratos se parecen entre sí. Unos son epímeros del otro y simplemente haciendo movimientos de sus enlaces pueden entrar a la ruta metabólica. Y así usted empieza a metabolizar cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Qué es la sacarosa, chicos? Ni idea. ¿Azúcar de qué? Entonces son azúcares. El azúcar de mesa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Misma historia. Cuando usted va a metabolizar sacarosa, ella se rompe, se divide en fructosa y glucosa y cada una de ellas entra por un punto diferente al proceso de metabolismo. Y estas son las estructuras que ustedes ven acá. Esa es una de las cosas más importantes de entender isomería. ¿Para qué le enseñaban a uno isomería en este curso? Para entender que los carbohidratos, los monosacáridos, todo el tiempo están haciendo isomerizaciones buscando entrar al metabolismo. ¿Bien? ¿Claro esto, chicos? Sí. Bien. Vamos pues a descansar.